de la maquila a sus 50 años, una cuarta generación. Les voy a compartir, mientras tanto, un poco de información curricular de nuestro invitado. El doctor Jorge Carrillo es profesor e investigador de el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, cofundador de este colegio, miembro desde 1989 del Sistema Nacional de Investigadores y desde 2005 tiene el máximo nivel 3 como investigador. Es doctor en Sociología por el Colegio de México, pionero en los estudios sobre la industria maquiladora y de exportación en México. Les comparto que sus principales líneas de investigación son el empleo, innovación y las cadenas de valor en corporaciones multinacionales en nuestro país. Autor de 8 libros y coordinador de 24, cuenta con 121 capítulos en libros, 69 artículos científicos en más de 6 idiomas, entre los que se encuentran inglés, francés, portugués, italiano, japonés y chino. Es miembro de diversos grupos de investigación nacionales, así como de diversos comités editoriales de revistas nacionales e internacionales. En 2015, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Baja California le otorgó el Premio Estatal de Ciencias y Tecnología por su trayectoria académica y sus contribuciones a lo largo de más de 30 años de actividad profesional. Y quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestro primer conferencista, el doctor Jorge Carrillo. Por favor, si son tan amables. Adelante. El escenario es todo suyo. Si me ponen la presentación, por favor. Sí, buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien? Bueno, hola, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. 3, 1, 2, 3, aquí estamos listos. Sí. ¿Me apoyan nada más con la diadema, por favor, el equipo técnico? Sí, está bien, ¿no? Ahí Bueno, está, sí. ahí está. Ya ¿Qué nos tal? escuchamos perfecto, gracias. Sí, muy buenos días a todos. Es un placer conmigo aquí en el 43 evento de la Index. Y gracias desde luego a la Index y a todos sus directivos por esta invitación, pues muy reciente. Yo les voy a hablar, trataré de ser breve porque ya hay tiempo mejor. Sí, bueno, trataré de ser breve por el hecho de que ya está corriendo el tiempo y bueno, hay muchos otros eventos. Voy a tratar de presentar fundamentalmente las transformaciones que ha vivido la industria maquiladora a lo largo de sus 50 años. Por supuesto que no es nada nuevo y sobre todo para ustedes que están inmersos en esta importante industria. Yo, al igual que algunos, bueno, depende de la edad, ¿verdad? Pero ya tenemos muchos años metidos, digamos, en la industria maquiladora. Yo desde la academia, ¿verdad? Como analista, en 1975-76 conocí por primera vez la RCA en Ciudad Juárez, cuando tenía ese nombre, y desde entonces, digamos que me nació una vocación por estudiar las empresas maquiladoras, desde luego las multinacionales, y he ido pues aprendiendo cómo ha ido evolucionando, ¿verdad?, todo este sector y bueno, los grandes retos también que tiene. Sin duda, de acuerdo a las etapas diferentes que ha vivido la industria, pues ha habido un crecimiento sostenido. Ustedes recordarán las tasas de 2 dígitos en alguna época y también las tasas altísimas de rotación, ¿verdad?, que se vivían hace varias décadas, y todo eso, bueno, ha ido cambiando. Sin duda el cambio en la concepción, en la terminología, en la estadística y todas sus implicaciones de lo que era la maquila y la no maquila, pues vino a cambiar esta perspectiva, pero igual podemos ir dando cuenta de cómo ha ido evolucionando por una razón central.
Desde el principio se trató y se sigue tratando de importantes empresas globalizadas que, como ustedes saben, nacieron por la necesidad de ser más competitivas en sus regiones, y la importancia de la fragmentación y el desarrollo de la tecnología y de las telecomunicaciones permitió la relocalización de todas estas empresas a lo largo de estas 5 décadas. Y continúa, no es algo que sea estático, sino muy dinámico. Bueno, en sus primeros años, o sus primeras décadas, sobre todo años, ¿verdad? Básicamente se trataba de una industria intensiva en mano de obra de baja calificación, donde los departamentos de calidad al final de la línea, o sea, al final de la línea estaban los inspectores, pero había departamentos de calidad y eran los encargados, digamos, de todas las correcciones y todos los problemas, los defectos, etcétera. Todo este paradigma, digamos, fue cambiando, y era aquí muy claro. Por ejemplo, en Matsushita, me acuerdo, las largas kilómetros de líneas, ¿verdad?, que había, donde las mujeres y hombres, sobre todo mujeres, estaban ensamblando algún proceso, etcétera, ¿no? Entonces, a todo esto le llamamos la primera generación de maquiladoras, y tiene también que ver con fuentes de competitividad y con las mismas políticas industriales que ahí ustedes pudieron leer. Posteriormente, en los inicios de los 80s, empezó un movimiento muy fuerte acerca de los modelos productivos. Es decir, estamos viviendo en una época importante, digamos, del capitalismo, pero ¿de qué tipo de capitalismo? Y entonces, esta idea de que si solamente el fordismo, producción en masa, consumo en masa, era la única vía de competitividad, la única vía de éxito, fue confrontada con otras visiones, y la visión más conocida de todos ustedes, pues es precisamente la japonesa, la visión de Toyota, el Toyota Production System. Es decir, todo este movimiento que nace en los 80s fue desde un inicio analizado por los académicos en términos de si había una o más maneras de cómo ser competitivo. Desde luego hay visiones que dicen que no solo es la gran empresa la que lo puede lograr, sino también las pequeñas y medianas, y todo el desarrollo de todas las teorías demás sobre lo que ha sucedido en Italia y en muchos otros lugares, ¿verdad? Bueno, esta segunda generación, que precisamente es lo que podemos conceptualizar como la Lean Manufacturing, pues trajo algo muy relevante, y es que fue enseñando no solo al trabajo no calificado, sino a lo largo de toda la estructura ocupacional, cómo lidiar con esta nueva realidad en términos de inventarios, de calidad, ¿sí? Y este concepto de calidad en la fuente, cero error desde la fuente, pues es importantísimo, porque cambió el pensar no solamente dentro de las empresas y de cómo trabajar, sino de mucha otra gente. Filosofía que va acompañada desde luego de muchas prácticas organizacionales, tecnológicas, pues se ha difundido no solamente a nivel de todos los sectores de manufactura, sino también de muchos otros, incluyendo el gobierno, incluyendo la academia. A mí en lo personal me fue de una enorme utilidad, porque empecé a entender lo que eran los errores que se cometían todos los días cuando uno está haciendo cualquier actividad, y cómo todo esto va generando desperdicios y tiempos, etcétera. Entonces, es una filosofía que desde luego pues ya es parte del pan de todos los días dentro de las empresas. Entonces, a esto le llamamos un enriquecimiento del trabajo, es decir, un trabajo racional. Bueno, a inicios de los 90s ya estaba también un proceso internacional llevándose a cabo. Como todo, son procesos lentos, ¿verdad? Bueno, no necesariamente lentos, pero no ocurren de la noche a la mañana. Lo que se le conoce como la globalización del R&D. Esta globalización del R&D, que se empezó a observar en algunos otros lugares del mundo, también se pudo observar en México, con el establecimiento en 1995
del MTC de Delphi en Juárez. Estudiamos este centro, veamos, y cómo estaba concibiéndose, y claro, era una enorme sorpresa, porque estadísticamente pues era una maquila más, pero en términos de contenido y de calidad y de lo que estaba sucediendo era una revolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente la idea de acortamiento de los proyectos, de los tiempos de lead time, en términos de las capacidades de ingenieriles, en términos de la reducción de los, digamos, de la diferencia de salariales también en términos del trabajo calificado. O sea, había muchas cosas que se estaban cambiando y este era un excelente ejemplo, porque hubo muchos otros, de lo que sucedió a partir de esta época, y con eso empezamos lo que conceptuamos como la tercera generación de maquiladoras intensiva en conocimiento. Visto desde una manera lineal, digamos, evolutiva, pasamos del trabajo manual al trabajo racional, al trabajo creativo. Y esto correspondió con los eslogans de ensamblado, manufacturado o diseñado o creado en México, ¿verdad? Entonces, esta concepción incluso de política y de principios y de narrativa que se desarrolla, pues tiene que ver con lo que estaba sucediendo en muchas de estas empresas. Nos dimos a la tarea, a través de diversas encuestas, de ver, bueno, qué era lo que realmente estaba cambiando, más allá de que hubiera entrado la Lean Production con todas sus técnicas, ¿sí? Me tocó vivirlas, me tocó vivir incluso, bueno, varias épocas, incluso cuando Ford tenía una maquila en Ciudad Juárez y después se transformó, y como todo, ¿verdad? Muchas empresas se van transformando y van incluso cambiando de dueño. Bueno, pues se observaron muchos indicadores que hablaban precisamente de un cambio profundo que estaba viviendo la maquiladora. ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es que, pues ustedes, como son del medio, no necesito ni convencerlos ni enseñarles, porque ustedes ya lo saben, pero resulta que cuando yo ando en otros lugares, me gusta viajar un poquito, entonces en organismos internacionales, donde sea, no se quitan de la cabeza el estereotipo de la maquila. Y la maquila es ensamble, simple, baja calificación y tiene una serie de problemas muy graves por los encadenamientos, etcétera. Es decir, es una mirada muy sesgada. Y bueno, ya he tenido muchas luchas para tratar de demostrar que sí, claro, hasta las empresas más, yo no conozco ninguna empresa so far, ¿no? de ensambladora de autos que no tenga líneas de ensamble, ¿verdad? Todavía. Entonces, bueno, es parte de la manufactura misma, o sea, de los procesos de cómo se hacen productos, a menos que sean procesos discretos, ¿verdad? Como la electricidad y otra, que es otra historia, ¿verdad? Entonces, vimos una serie de indicadores que nos ayudaban en ese sentido. Vimos los departamentos también, cómo iban evolucionando dentro de las empresas con ese objetivo, y llegamos a la conclusión de que se estaban incrementando las capacidades, que de alguna manera este proceso que inició como desverticalización, como una alta fragmentación, pues ha ido tendiendo a la verticalización, a veces dentro de una empresa, a veces en el clúster, a veces con un grupo de empresas alrededor del país, pero ha habido un proceso de verticalización, ¿sí? Es decir, cada vez hay más capacidades que se van desarrollando en México. Bueno, entonces nos dimos a la tarea en diferentes épocas, le digo, ya tengo muchos años haciendo este tipo de estudios, y llegamos a la conclusión de que la industria maquiladora, podíamos observar las estadísticas y ver cómo un 27% de los establecimientos maquiladores que estudiamos, que no necesariamente son todos los del país, los que estudiamos, estaban inmersos en esto de la tercera generación. No quiero decir que había un 27% de centros técnicos como Delphi, sino
que habían dentro de las propias empresas de manufactura departamentos, áreas importantes de diseño, ingeniería o desarrollo, que pueden ser de muy distintos niveles. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué resultados podemos ir observando? Ustedes vieron en esta anterior los años, estos años que, bueno, no va para atrás, los años que mostraba la gráfica eran los años que se hicieron las encuestas, 3 periodos, ¿verdad? Bueno, más recientemente, 2008, hicimos otra vez otra encuesta, esta nacional con las multinacionales en México. Ya nos quitamos, digamos, esta fantasma, ¿verdad?, de maquila, no maquila. Vamos a entender qué está sucediendo con las multinacionales en este país. Y encontramos datos muy relevantes. Primero, es que la mayor parte del personal ocupado en las firmas multinacionales en este país no es el de producción, sino es en el área de servicios. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Evidentemente el core activity pues está en producción, pero los servicios son muy relevantes. Segundo aspecto importante, 1.8% de las firmas tenían a su personal haciendo actividades de I+D, de diseño, de customize, como ustedes le quieran llamar. Y claro, las críticas empezaron, no, pero eso no es innovación radical. Pues sí, pero o sea, no es un asunto de hacer innovaciones radicales, es que todos los procesos cotidianos requieren, digamos, que haya una innovación, y a veces son innovaciones de este tamaño, a veces no. Entonces, 1.8 parecería poco, es mucho en términos absolutos. Significa, nuestra encuesta dio precisamente lo que se acaba de mencionar antes en la presentación, 2.7 millones de empleados en las multinacionales en México. Y ya lo corroboramos con el INEGI, ya lo corroboramos con censos económicos, es correcta la información, más o menos, ¿sí? ¿Qué significa esto? 20% del empleo formal privado de este país, es altísimo. Bueno, pues 1.8 significan 49,000 personas. ¿Y qué significan 49,000 personas? Pues no sé si ustedes saben qué es el Sistema Nacional de Investigadores de este país, el SNI, CONACYT. Todos nosotros competimos, igual que ustedes, para tratar de estar en este sistema. Esto implica recursos, etcétera, fondos, etcétera. Bueno, pues era 3 veces más la gente que estaba haciendo algún tipo de actividad en diseño, ingeniería o investigación que el SNI en México. ¿Sí? Entonces es un dato muy fuerte para que nos acordemos. Y rápidamente mencionar que hay otros 2 indicadores, digamos, que estuvimos tratando de rebotar para ver, es decir, el alcance de la difusión de esta tercera generación, por así llamarlo de alguna forma, y encontramos que el 20% de las empresas declaran que la innovación que hacen en las filiales o en México son retomadas por las filiales de sus propios corporativos en otras empresas. Eso es lo que se llama una difusión a la inversa. Bueno, eso habla de las capacidades que están desarrollando localmente. Hicimos también un ejercicio estadístico para ver, bueno, qué tan involucradas estaban en la innovación con muchos otros diferentes variables, y llegamos a la conclusión de que el 21% se encontraban en este nicho. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir es que me siento bastante confiable en decir que entre un 20 y un 30% de las empresas van por muy buen camino, de las firmas multinacionales de este país, van por muy buen camino en el sentido de la innovación, de que están metidas en actividades de mayor valor agregado, de que están haciendo actividades de I+D+I, etcétera, ¿no? Hablando también de toda la importancia de la coordinación con otras empresas. Bueno, ¿qué pasa con los sectores y las regiones? Tradicionalmente la maquiladora, como ustedes saben, algunos recordarán, inició muy con
con la ropa, muy con las maderas, etcétera. Bueno, pues sí ha evolucionado, pero ahora está muy centrada también en el vestido electrónica, pero en las autopartes, lo cual nos cuestiona de manera importante por lo que está pasando. Los inicios de los 2000 tuvo implicaciones muy importantes en términos de los nuevos nichos que se desarrollaron, y sí se desarrollaron desde luego la industria del sector aeroespacial. Es una de las industrias más dinámicas actualmente en este país, y como ustedes saben hay clústeres muy importantes, no solo el de Baja California. También pudimos ver la evolución tecnológica y la adaptación de las empresas a los cambios tecnológicos en la cadena y en los nichos y en los modelos de negocio de OEM a Contract Manufacture a través de los televisores. Y todo esto lo que nos ha llevado es que ha habido también una reestructuración regional, en donde las zonas, digamos, del centro del país están cobrando una importancia muy relevante. Baja California es un buen ejemplo de cómo no solo ha avanzado, digamos, en esto de las generaciones, sino ha logrado ubicarse en estas industrias creativas. Conclusión: la industria maquiladora es más productiva, con menos empleados, más valor, más productiva. Hay cuarta generación, me dicen que tengo 5 minutos para terminar. Sí, la conceptuamos como esta idea de la coordinación de actividades. Y miren, el ejemplo es muy claro. El ejemplo, iniciamos estudiando varias empresas y pongo un ejemplo, el MTC de Juárez. Pues sí, sabemos que es un centro técnico, pero hace varios años, ya desde entonces la mitad de su gente de ese centro estaba dedicada a los servicios. ¿Servicios de qué? Pues de todo lo que ustedes ven ahí, coordinación de proyectos, de human resources, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante esta actividad, y eso hace que estemos entrando en una cuarta generación, yo le llamo Coordinada en México, basada en el trabajo inmaterial. Tenemos datos para mostrar que en términos de la estructura ocupacional de las multinacionales, si los dividimos entre manufactura y servicios, desde luego la manufactura, 60% de su gente está metido en procesos de producción, pero un 40% en servicios. Y cuando analizamos por separado las empresas de servicios multinacionales en este país, encontramos que el 90%, obvio, ¿verdad?, están metidas en su core activity. Pues lo que quiero decir es, los servicios hay que ponerle una atención relevante en estos momentos. Y esto tiene que ver con la cuarta, con la nueva ola, digamos, que todos están observando, que estamos viendo de la industria 4.0, industria 5.0 en Japón, y cada país le llama de manera distinta, ¿verdad? En Estados Unidos le dice la manufactura avanzada. No importa, es lo mismo, estamos hablando de transformaciones radicales que tienen que ver, desde luego, con el Internet de las cosas, pero sobre todo con la coordinación de manufactura, servicios. Y allí es donde pues la maquiladora no se ha quedado ajena. ¿Cuál es el nuevo escenario para acabar? El nuevo escenario es, como ustedes saben, pues hay muchos incrementos de ventajas, está el reshoring, que es muy importante como fenómeno, evidentemente el diferencial salarial, que desafortunadamente pues ya estamos por abajo de China, pero no sé si decirlo, buenas noticias, cuando uno entiende la estructura de la industria. Primero, las maquiladoras no están aquí a partir del TLC, o sea, las multinacionales no están aquí a partir del TLC, y ahí puede uno ver con esta información, digamos, los periodos. Desde luego que fue un boom, desde luego que fue muy importante por las reglas de origen, pero previamente ya habían, y ahí están. Segundo, las empresas no solo se dedican a exportar, las multinacionales, el 60% sí, como core activity o como core business, pero las otras están en el mercado interno o en activos tecnológicos. Ahí está muy claro. No solo eso, las ventas. Comparamos maquila y no maquila, es decir, el mercado mexicano también es relevante. Finalmente, como ustedes saben,
la producción, digamos, el valor agregado es muy importante y siempre está la discusión de si estamos solamente ensamblando y produciendo como Foxconn en China, ¿verdad? Y obteniendo $4 de los 350 que valía el iPod en esa época. Hay análisis de este tipo por producto para decir, pues el mayor valor agregado se la llevan otras empresas de distribución, de diseño, etcétera, ¿no? Bueno, estamos en eso, estamos metidos en el área de los servicios y con esto, ahora sí concluyo, para decir, hay comercio sur-sur muy importante que está creciendo, ¿sí? El rol de los contract manufacturers es importantísimo y en México Flextronics, Huawei, Foxconn están presentes, por ejemplo, estoy mencionando las chinas o taiwanesas, y cada vez se borra más la manufactura y los servicios, y en ese sentido creo que es una gran apuesta que tenemos por elevar el valor agregado a través de esta combinación de manufactura-servicios, porque van cada vez más unidos. Los autos del futuro, por ejemplo, pues serán, como dicen, el vehículo inteligente más grande que ande circulando, y bueno, Huawei ya tiene relación con todas las empresas alemanas en convenios para ver estos autos del futuro. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la presencia del profesor Jorge Carrillo. Gracias por compartirnos esta valiosa información. Le pedimos que permanezca con nosotros y voy a dar el uso de la voz a Juan Antonio Vázquez, director nacional de INDEX, que hará entrega de un reconocimiento. Buenos días. Bueno, quisiéramos presentar este reconocimiento, sobre todo por el año conmemorativo de los 50 años de la industria maquiladora en México. ¿Quién más o quién mejor que recibirlo que una persona distinguida del Colegio de la Frontera Norte? Los invitamos ahorita también a que se queden a ver la cancelación especial del sello de los 50 años de éxito de la industria maquiladora a cargo de Cepomex, y le damos este agradecimiento por la participación. Muchas gracias, doctor. Un aplauso, por favor, para nuestro primer expositor. Muchísimas gracias, le pedimos que permanezca con nosotros y bueno, mientras tanto, justo acabamos de comentar